Bienvenido a Café y Economía con el BCR, un espacio donde podrás aprender conceptos básicos y consejos prácticos para tu economía familiar. Comencemos. Se lo adelantamos al inicio del programa, ya está con nosotros el Banco Central de Reserva para hablar de un tema que a lo mejor nos hemos preguntado muchas veces, pero no le encontramos una respuesta o una explicación, y es ¿qué diferencia una economía con la otra? Es decir, ¿qué diferencia la economía de El Salvador con la de China, con la de Estados Unidos? ¿Por qué somos tan diferentes? Y para eso vamos a presentarles a Margarita Piñate, quien siempre es un placer recibirla en la Casa de Tu Mañana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, buenos días, encantada de estar nuevamente con ustedes para hablar sobre temas económicos. Exactamente. Bueno, comencemos explicándole entonces a nuestros amigos televidentes por qué no todas las economías son iguales. Bueno, todas las economías no son iguales o nos diferenciamos de otras porque la economía tiene que ver tiene que contar, tiene que evaluar con qué recursos cuenta para poder producir, pero también se enfrenta a las necesidades de consumo de su población. Entonces, toda economía, sea una economía pequeña, sea una economía familiar o una economía grande, muy desarrollada, tiene un problema o se enfrenta a un problema económico, que lo podemos resumir en 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Y cómo los países le dan respuestas a esas 3 interrogantes que usted nos acaba de mencionar? Bueno, los países, veámoslo primero con un ejemplo. Veámoslo para nuestras televidentes que nos están viendo en este momento, veámoslo a nivel de economía familiar para poder entenderlo a nivel global. Economía familiar, nosotros en nuestras casas siempre nos preguntamos qué vamos a producir. ¿Qué vamos a producir si somos un hogar productor? ¿O qué vamos a producir si somos una ama de casa? Llevémoslo, estamos a media mañana, llevémoslo al almuerzo de este día. El ama de casa se pregunta, ¿qué voy a hacer de almuerzo? ¿Qué voy a producir? Venir todos mis hijos. Ya van a venir nuestros hijos. Entonces, va a la refrigeradora y ve con qué recursos cuenta, qué bienes tiene para poder hacer su comida de este día. Pero además de eso, cuando ya ve qué es lo que va a hacer, esta persona se pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empieza a ver, voy a hacer un pollito asado, voy a hacer un pollito guisado o voy a hacer una sopita de pollo. Entonces, si es un pollito asado, tiene que utilizar carbón, tiene que utilizar leña. Si es un pollito guisado, entonces va a utilizar su cocina regular de gas o el horno. Entonces, ya allí las personas van viendo qué tecnología van a utilizar en función de sus conocimientos. Al igual que en la economía, se empieza a observar qué es lo que podemos hacer en función de los conocimientos. Y la tercera pregunta es ¿para quién? ¿Para quién estoy haciendo esta comida? Entonces, a nivel de la economía del hogar, nosotros decimos, ok, estamos teniendo esta comidita para mi familia. Pero ¿qué pasa si en la familia hay un bebé? No le va a dar la misma comida, entonces le hace una papilla. Entonces, ¿cómo voy a distribuir esta comida para que me alcance con los recursos que tengo y con la tecnología o los conocimientos que utilicé para poder realizarla? Pues eso es lo que hacen los países. Sea una economía pequeña, una economía doméstica o una economía desarrollada, los países observan qué recursos tienen y en función de sus recursos, si es tierra, si es tecnología, entonces van decidiendo qué es lo que van a producir. Muy interesante, porque a veces uno piensa, ay, ¿por qué no producimos autos o cosas así? Pero cuán importante es que aunque sea la economía, no produzcamos quizás autos, pero si hay buenas tierras y producimos buen café, eso se lleva a diferentes partes del mundo y también es algo necesario a nivel mundial y también a nivel de país para generar esos ingresos y activar y potenciar la economía. Y que abona el tema de las exportaciones que teníamos en semanas pasadas. Pero bueno, vamos a darle paso ahora al sondeo de opinión que siempre nos gusta conocer qué es lo que piensa la gente acerca del tema que estamos tratando este día. Adelante. ¿Por qué cree que la economía de otros países es distinta a la de El Salvador? La economía en otros países es mucho mejor, ¿verdad? A nivel de
calidad de vida, los salarios son mucho mejor y los nuestros no están de acuerdo a nuestra realidad. No es fácil el nivel educativo que se adquiere, ¿verdad? Hace falta crear más y mejores empleos, porque no solamente es crearlos, sino que tanto estos salarios van a llenar las necesidades para una vida digna, una vida justa, que es el problema, ¿no? La economía en otros países es muy desarrollada. Aquí en El Salvador vamos en camino hacia eso, se está intentando por tener una economía paso a paso, ¿verdad? Podemos ver mucha gente emprendedora acá en el país que está haciendo que la economía crezca. No hay muchos proyectos que puede ser como por ejemplo lugares públicos, por decirlo así, que los hagan levantados o los renueven o les den importancia. Y en otros países se mira que hacen ese gran esfuerzo, por decirlo así. A la educación veo que le dan bastante importancia o mayorización. Y aquí que le dan importancia, por decirlo así, a la propiedad privada o cosas así. En los otros lugares le dan más crecimiento a organizaciones públicas, digo yo. Que por eso allá está más, bueno, en otros países se puede decir que está más incrementada la economía, se puede decir en ese aspecto, porque tienen una mayor organización a la que nosotros tenemos en este país. Yo considero que la economía de otros países es diferente a la de acá. Uno es cultural y estratégico también, pero como seres humanos podemos ir encaminándonos a poder crecer nuestro país. Yo pienso que la economía de otro país es mejor porque tienen muy buena administración, también apoyan a la economía en sí del mismo país. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos consumen su propio producto, no mucho extranjero, apoyan bastante al emprendedor del mismo país, así que eso hace que desarrolle muy bien la economía. Pienso que tiene mucho que ver con la cultura. El crecimiento de la economía, por ejemplo, con Estados Unidos y El Salvador es totalmente diferente, porque quieras o no, estamos culturizados en este país, estamos bajo un sistema consumista. En cambio, en otros países se les enseña a los estudiantes desde pequeños a administrar sus ingresos. En cambio acá no, ¿verdad? Acá no se les enseña eso, acá se les enseña a gastar. Podría decir que andan quizás un poquito mejor que nosotros. Visita el Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, que cuenta con 3 salas de exposición, donde podrás conocer la historia de la moneda en El Salvador, nuestra colección de billetes y monedas de Colón, así como la historia del Banco Central de Reserva de El Salvador. Te esperamos en la 2ª Calle Oriente, número 225, San Salvador. Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán, creando un espacio cultural para todos los salvadoreños. Muchísimas gracias para todas las personas que siempre participan en este sondeo, y la verdad es de que es bonito también saber de que necesitamos de la economía de otros países para nosotros poder progresar, porque de nada sirve, Margarita, que nosotros como el país, El Salvador, digamos, queremos innovar en producir autos y no lo vamos a hacer de excelente calidad, porque como usted dice, primero tenemos que analizar si contamos con los recursos y lo que necesita nuestra población. Pero usted también, como Banco Central de Reserva, hacen investigaciones para conocer qué tipo de economía o cómo se desarrollan estas economías acá y en el exterior también. Claro, el Banco Central de Reserva, dentro de todo el trabajo que realiza, hace mediciones de variables económicas, y estas variables económicas están relacionadas con cada una de las preguntas. El qué producir tiene que ver con las necesidades de la población, necesidades de consumo. Ahí entra la variable consumo. Y recordemos que era una de las principales variables en nuestra definición de economía, ya que el primer programa. Y se analizan tanto las variables como qué consumir, tanto la población salvadoreña como el exterior. Como el exterior, exactamente. ¿Qué nos demandan del exterior? Así como qué recursos nosotros necesitamos del exterior, las importaciones, para poder producir, porque no tenemos algunos recursos necesarios. El cómo producirlo también se relaciona con el valor de la producción. El Banco Central de Reserva estima la producción, el Producto Interno Bruto, pues anualmente, y lleva un seguimiento de la tendencia que tiene la producción aquí en el país a partir de otros indicadores de corto plazo. Y el para quién producir
también el Banco Central de Reserva hace unos sondeos sobre quiénes están consumiendo o hacia dónde va nuestra producción, si va hacia el exterior, si lo que se producen son bienes de consumo, si lo que se producen son insumos necesarios para las empresas, porque recordemos que en dar respuesta a estas preguntas intervienen todos los agentes económicos, intervienen las familias, interviene el Estado también produce, consume, interviene el sector externo también, intervienen pues tanto hogares, empresas, gobierno y el sector externo. Y como país obtenemos algunas ventajas a pesar de que existen otros países que, bueno, tienen petróleo y esas riquezas naturales que los hacen crecer más en su economía. También, ¿El Salvador tiene alguna ventaja para ir finalizando? Claro que sí. Nosotros tenemos ventaja en algunos productos, por ejemplo en el café, tenemos una tierra muy fértil y hemos sido tasa de excelencia en café también. Entonces la calidad de nuestro café compite en el exterior y es así como se hacen investigaciones relacionadas a la competitividad, en qué somos más productivos nosotros en relación a otros países. Y también pues por poner un ejemplo en el añil, el azulito del añil solo se obtiene acá en nuestro país, no en ningún otro país, sino que nuestra tierra es fértil en ese sentido, pero nuestra tierra también tiene un límite, entonces el recurso es limitado. Perfecto. Bueno, Margarita, queremos agradecerle porque nos vino a acompañar, porque nos ejemplificó con el ejemplo del almuerzo. Así que si usted va a cocinar, pues piense también que si le alcanza para su vecino, también hay que proyectarse. El kit que ustedes nos traen siempre lo vamos a obsequiar a través de nuestras redes sociales, también haciéndole siempre una pregunta a ver qué comprendió de este tema. Así que muchas gracias por habernos acompañado y usted, amigo televidente, quédese pendiente de la próxima emisión de Café y Economía con el Banco Central de Reserva. Seguimos con más. Esto fue Café y Economía con el BCR, un espacio en el que te presentamos lo que debes saber sobre economía y finanzas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.